Yo soy Azael Emanuel Flores Clair, soy médico cirujano de primera carrera y soy chef de cocina certificado y estudié una licenciatura en psicopedagogía. Tengo un diplomado en neurociencias cognitivas. El día de ahora nos aboca un tema que es bien enorme, muy grande. Este tema que empezó aproximadamente entre los 70s y los 80s, nos trata de dar a entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros comemos. Vamos a tener unas diapositivas, voy a compartírselas para empezar el tema. Ok, aquí lo tenemos y bueno, desde México estamos aquí trabajando en esto, ¿verdad? ¿Qué es la neurogastronomía? Bueno, la neurogastronomía es una disciplina científica que busca hacer la interpretación del cerebro en el momento que consumimos algunos alimentos, qué sabores experimenta y cómo se relaciona con toda nuestra vida diaria. No se trata solamente de saber qué es lo que tienen los alimentos, porque para eso está la química de los alimentos, sino se trata de ver cómo se conforman estos sabores y cómo impactan en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia historia y hasta en nuestros propios gustos. Como ustedes ven, el comer no solamente es un acto de meter energía al cuerpo, sino es un acto que es social, psicológico, moral y que tiene que ver con la historia de vida no solamente de cada persona, sino de cada país. Hay una impresión genética de nuestros gustos a través de esta evolución que vamos teniendo como seres humanos y que se puede ver muy claro. Por ejemplo, cuando ustedes en la casa llegaban, habían tenido un mal día y mamá estaba preparando una cacerola, un sancocho, un caldo. Esto nos hacía sentir bien. Esto es lo que estudia la neurogastronomía. La neurogastronomía se tiene que dividir en esta modernidad en tres partes: en la gastrofisiología, en la sensopercepción y en la neuropercepción. La primera busca explicar cómo es que los alimentos estimulan directamente a qué parte del cerebro para que cause placer o cause no placer. La sensopercepción tiene que ver directamente con una gran teoría psicológica que se llama Gestalt, que ahorita la vamos a explicar y la vamos a ver. Y la neuropercepción tiene que ver con el camino que guía estas sustancias, porque recordemos que los alimentos tienen sustancias, cómo es que recorren el cerebro para causar estas sensaciones que nosotros tenemos. Hay 6 estímulos que nos pueden orientar en cuanto a la comida se refiere. El estímulo centrado, de contraste, tangible. El centrado se refiere directamente a lo emocional, a cómo nosotros vemos la comida. Yo platicaba alguna vez con un amigo que no le gustaban los hot dogs. Y me preguntaba por qué. En el momento que estuvimos platicando y analizando, nos dimos cuenta que su primera novia lo había dejado después de haber consumido hot dogs. Entonces, eso le causaba una emoción negativa. El contraste tiene que ver con el área visual, tiene que ver con cómo vemos los alimentos. Por eso es tan importante la presentación dentro de nuestros alimentos cuando estamos cocinando. Y lo tangible, que es el principio hasta el fin. ¿De qué habla? Bueno, muy sencillo. Del momento en que nos preparamos a comer, que empezamos a ver el plato y en el momento que terminamos de comer el plato y nos causa las sensaciones que estamos esperando. ¿Quién es quien empieza esta revolución? Bueno, en la modernidad se ha
abolido este término de neurogastronomía. ¿Por qué? Porque neurogastronomía, a todo le pusimos neuro en la modernidad, neuromarketing, entonces, uno de los investigadores más importantes de Oxford en psicología experimental, Joseph Joseph, decide poner un nuevo nombre que se llama neurococina, porque en realidad de lo que estamos hablando es directamente de lo que cocinamos. ¿Quién le ayuda? Tam Ray, que era un reportero, que era un panadero formado, y Charles Spencer, un médico que era un anestesista que conocía perfectamente el área neurológica, o que conoce el área neurológica. Este es Spencer, como ustedes están viendo, tiene en esta fotografía, tiene esta situación de estar viendo una manzana y una pera en su propia conformación física de colores. ¿Qué es lo que nos causa más sensación de hambre y de comer? La teoría de Spence dice que todos los sentidos interactúan a la hora de probar un plato. No solamente es la lengua, sino la visión, el oído, la piel o el tacto. Y a eso le nombró sinestesia gastronómica, que es la consecuencia del estímulo directo para que uno pueda empezar a prepararse a la comida. En México y en el mundo tenemos bebidas que les llamamos aperitivos. Esos aperitivos precisamente preparan al paladar y al cuerpo para poder empezar a comer. ¿Y quién se puede negar a un tequila de México? ¿Quién se puede negar a un pisco de Perú? ¿No? Comemos con el cerebro, no comemos con la boca. Comemos música, comemos colores, comemos sonidos, comemos una gran cantidad de estímulos que pasan adentro de nuestro cuerpo. ¿Quién no ha salivado al oír un plato? Limón, pepino, chile, sal. Aquí en México, de veras, todo el mundo saliva con eso. ¿Cuál es el ejemplo mexicano de la comida que puede pretender ubicar todos los sentidos o ocupar todos los sentidos? Ahorita la vamos a ver. Desde la gastrofísica, el color, la forma, la curvatura generalmente nos lleva a dulce. Pensemos en una manzana, pensemos en una fruta, pensemos en un postre. Normalmente tienen curvaturas, tienen formas diferentes y eso nos orienta para allá. Sin embargo, las cosas caldosas, las verduras o el color oscuro, como cuando se hace una carne o se glasea algún tipo de ave, nos conlleva a lo salado. Si ustedes se fijan en esta imagen que les estoy pasando, vemos una tabla en la que está cortado igual el queso que la fruta. Ese es un truco. Ajá. Así buscamos que el comensal consuma fruta porque está igual que el propio queso y el cerebro la absorbe como iguales. Ajá. Nosotros pensamos en corchetería como por ejemplo los salamis, los chorizos españoles, que también por su sola forma redonda nos ubica a un sabor salado, dulcito, a carne. Cuando hablamos de sensopercepción, estamos hablando de los sonidos audibles, el crujido y la ruptura de moléculas que se puede presentar directamente cuando comemos un mousse, el dióxido de carbono, o cuando rompemos alguna cosa crujiente. Les estaba platicando que tiene que ver con todos los sentidos. Desde hace algunos años se pensaba que el estímulo empezaba por la lengua, aunque en realidad no, sino empieza por el oído, el olfato y, lógicamente, la piel. Este es nuestro ícono en México de la cocina de tipo neurológico. Es la piel del cerdo hecha chicharrón. ¿Qué es lo que pasa?
el color es dorado, te invita a comer. Ajá. Si ustedes lo tronara, se oye el tronido que te causa una sensación de querer seguir consumiéndolo. Además de que el sabor es entre salado, ajá, y tiene un poco de carne. Fíjense qué chistoso. Aquí en México, cuando llegaron los españoles y trajeron el cerdo, no, ellos no consumían la piel. Nosotros, los mexicanos, le dimos otro boom. Empezamos a consumir las patas, empezamos a consumir los ojos, las orejas y por supuesto la piel. Alguna vez, platicando con un asiático, me decía, no, es que ustedes comen carteras y zapatos, ¿no? Porque en realidad esta piel se puede curtir para hacer cualquier cantidad de cosas, zapatos, cinturones, en fin. Sin embargo, el sabor que genera es maravilloso. Espero que algún día los que no lo hayan probado puedan hacerlo. Los sabores. Los sabores se encuentran directamente en la lengua a través de unas estructuras especializadas que se llaman papilas gustativas. Estas papilas gustativas detectan ciertos sabores de acuerdo a dónde se encuentren en la lengua. Los sabores que se tienen bien establecidos es dulce, salado, amargo y últimamente se ha adosado a estos sabores el sabor ferroso que contrae ciertos alimentos asiáticos como alga nori o el alga kombu. Pero también tendríamos que pensar en una memoria olfativa. Desde que nacemos estamos expuestos a miles de estímulos olfativos. Estos estímulos olfativos nos permiten saber qué es lo que vamos a consumir y causa recuerdos alimentarios. Estos recuerdos alimentarios, por supuesto que nos va a causar una cantidad de emociones que pueden ser positivas o negativas de acuerdo a cómo lo hayamos visto. Entonces, la comida de casa nos trae unos recuerdos positivos. Ajá. Las comidas que no son que no nos fue tan bien en cuanto a la sociedad se refiere o psicológicamente se refiere, nos va a causar recuerdos negativos. Pero también tiene que ver con los colores. Aquí en Latinoamérica somos uno de los continentes que aceptamos la comida de color negro. Hay muchos lugares en donde no, porque el negro te refleja directamente a qué, a peligro, desde nuestro propio recuerdo psicosocial. Asimismo, muchos de los extranjeros que llegan a México no consumen salsas de color rojo porque eso te refleja demasiado picor, aunque en realidad no tiene mucho de realidad. Este es el círculo que entra al cerebro de una manera muy simple. Llega a las papilas gustativas, pasa por el nervio lingual le da el estímulo al bulbo raquídeo y este va directamente al centro del gusto y el olfato. Y ese gusto y el olfato pasan a la parte del córtex y ese córtex te va a decir, es lo que se encarga de hacer la cognición. Entonces te va a decir, sí lo puedes consumir, no lo puedes consumir. Esto también tiene que ver mucho con la evolución humana. La evolución humana buscaba que no consumiéramos cosas que estaban echadas a perder o que eran negativas. ¿De dónde se basa eso? Bueno, en una teoría que desde los años 60 ha estado cada vez evolucionando más. Se llama la teoría de los tres cerebros de Paul MacLean, que dice que tenemos propiamente tres cerebros. El cerebro reptiliano o reptílico, que es un cerebro instintivo, que nos mantiene vivos, es lo que nos permite respirar, comer, y en la situación gastronómica es lo que nos dice qué podemos consumir y qué no podemos consumir. El área límbica, que es la protección propiamente del ego. Ahí es donde están las emociones, todas las emociones que nos causa la comida. Y el córtex, que es el área creativa, es la que nos dice cómo comer, lo que es lo que debemos de comer. Entonces, pensando en estos tres cerebros, en el momento que consumimos alimento, tenemos que pensar entre la razón, la emoción y el propio instinto de comida, o sea,
el hambre. Aquí tenemos una tomografía donde estamos viendo directamente dónde es que está el placer, dónde se ve el placer. Si ustedes ven, en el primer recuadro vemos los ojos, quiere decir que primero vemos la comida. Esos ojos van a pasar directamente a la parte del nervio olfatorio. Hay que pensarlo así. ¿Cómo es que se integra el cerebro que de un lado puede pasar al otro? El nervio olfatorio va a respirar ese olor y, lógicamente, lo va a pasar a la parte frontal, que es la tercera fotografía, donde lo empezamos a racionalizar, ya habiendo pasado, lógicamente, por la parte límbica. ¿Cómo es que va el olfato y el gusto? ¿Cómo se juntan? ¿Dónde se unen? Bueno, son sensaciones sensoriales a través de los 5 sentidos. Se llama sistema olfatorio límbico procefálico. Este sistema pasa directamente al sistema de emoción olfatoria y esto va a dar origen a que la corteza olfatoria, o sea, la nariz, el área nasal, proyecte directamente el estímulo ulteriormente a la corteza orbitofrontal, que son los ojos. Eso quiere decir que se hace un círculo. Primero lo vemos, lo respiramos y lo volvemos a ver. Aquí tenemos otra tomografía en donde estamos viendo cómo lo dulce estimula directamente a una parte específica del cerebro. ¿De dónde se toman esos modelos? Se toman de los cerebros adictivos, como por ejemplo los que son adictos a la cocaína, en fin, a las diversas sustancias. Como ven, el punto del dulce que ya está bien identificado se va a encontrar en la parte frontal del cerebro, en el lado parietal del lado derecho. Eso, conforme va consumiendo azúcar, va creciendo el estímulo de bienestar. Y ahora recordemos, ¿cuántas veces no hemos estado deprimidos, tristes? Y lo primero que pensamos es en comer azúcar. Es importante que sepamos que el azúcar aún es más adictiva que la propia cocaína. Posteriormente, vamos a llegar a la conexión de los centros superiores de las corticales, donde se encuentra el juicio y la planificación. Ese juicio y esa planificación nos sirve para que tengamos este entendimiento directo de qué es lo que vamos a consumir y le demos un sentido. El gusto llega al tronco cerebral, activando las representaciones sensoriales en el núcleo del aroma. Entonces se activan la piel y las papilas gustativas. Entonces, cuando comemos un helado, se nos eriza toda la parte del cuerpo piloso de nuestros brazos y piernas. ¿Por qué? Porque sentimos frío, a pesar de que el helado puede no estar tan frío. Eso pasa cuando hacemos platos en donde utilizamos hielo seco solamente para adornar. Eso causa frío en el cliente. Asimismo, como un ceviche. Cuando nosotros tenemos un ceviche, nuestra consideración del ceviche es que es frío. Hacia el tronco cerebral y al tálamo y sus áreas corticales receptoras y asociativas, allí es donde está la memoria de sabores. Entonces imagínense que entrara una pequeña bolita de molécula a través de nuestros ojos y a través de nuestra nariz. Hace todo ese recorrido y después llega un archivo. Y en ese archivo dice, ¿qué es? Entonces, nuestras memorias de los sabores van a decidir si esto es dulce, salado, amargo, gustoso o no gustoso. La vista y el sonido activan el tálamo hacia el cerebro, activando un circuito de placer. Por eso nos gustan mucho las papas, ¡pum!, cuando las tronamos, los chicharrones, las frituras, ¿no? Hay que genera múltiples sustancias. Estas sustancias les llamamos sustancias de la felicidad. La dopamina, la noradrenalina, y
algunos progestágenos. Y esa es la razón por la cual se le ha atribuido que las mujeres, el área femenina, tiende a ser más gustosa de lo dulce que el área masculina, aunque últimamente se ha visto que tiene también que ver mucho la historia de vida. Ok, aquí quiero hacer un alto para decirles que la sal, el cloruro de sodio, es totalmente necesario para el cuerpo. Eso hace que mejore nuestra conectividad cerebral. Entonces, si nosotros quitamos la sal por completo, quitamos sodio, quitamos cloro, quitamos potasio, y eso puede llegar a la depresión. Por eso, en algunos países, en específico, por ejemplo, aquí en México, estas ideas políticas de no le pongas sal a las cosas han causado en estudios claros, sobre todo de universidades norteamericanas, que haya aumentado el índice de depresión en adolescentes y en jóvenes adultos. Y esto haya aumentado también el consumo de antidepresivos. Estimulando el cerebro con un plato recompensante. Aquí tenemos una imagen de un electroencefalograma con mapeo cerebral. Lógicamente no pudimos sacar a la persona a la que se le hizo por una situación de imagen. Pero si nosotros vemos cuatro cabecitas, o cuatro círculos, 5 círculos, perdón, que están concéntricos y que tienen algunos colores. Los colores de color azul nos están mostrando que ya lo habíamos visto antes, estos receptores de dulce. Los colores rojitos nos están mostrando los colores salados. Y si ustedes se fijan, podemos determinar qué plato está comiendo este comensal. En la primera, seguramente es un plato que tiende a ser ligeramente agridulce. En el segundo, que está completamente rojo, nos habla de un plato salado por completo. En el azul, por supuesto que nos está hablando de un plato completamente dulce. Ajá. En el que sigue, vemos cuando se va retirando o se va acabando el plato, cómo va dejando de haber esta estimulación. Y como ustedes se dan cuenta, los platos dulces estimulan más el cerebro que los platos salados. Y ahí tenemos un concepto básico en esto que se llama cocina, neurococina. Es el concepto de supradición. ¿Qué es este concepto? Este concepto nos habla de una activación simultánea del conjunto cerebral común. ¿Eso qué quiere decir? Que sabemos que el cerebro no activa una sola zona, sino que activa muchas zonas en el momento que estamos comiendo. Sobre todo el córtex órbito-frontal, la ínsula anterior, el operculum y el giro cingulado anterior. Estas 4 áreas que se activan son las que intervienen directamente en el consumo de alimento y que es tan importante, que es lo que los chefs modernos tenemos que estar, a donde tendríamos que estar queriendo acceder, a esos lugares. ¿Para qué? Para poder causar la recompensa y poder empezar a equilibrar los platos que nosotros tenemos. Y ahorita estaríamos viendo un electrocardiograma directo en donde la flecha nos está indicando directamente el estímulo de hambre. Es importante saber que el estímulo fisiológico de hambre también activa la parte del cerebro pidiéndonos ciertos alimentos. Cuando se activa el hambre, nos va a causar una cosa que nosotros llamamos antojo. Y ese antojo tiene que ver con qué parte del cerebro se está estimulando más, a través de qué, de un recuerdo psicosocial. Eso quiere decir que el antojo no
es directamente fisiológico, sino que tiene una parte fisiológica y una parte psicosocial. Al saber eso, acuñamos una frase nueva, un concepto nuevo, condimento sensorial. Eso quiere decir que aparte de nosotros cocinar con nuestro sazón y todo lo que conlleva, el sazón no es una cosa etérea única. El sazón se compone de estas 4 partes. Uno, que es la Gestalt. La Gestalt nos habla de que el ser humano unifica todo en su campo visual. No vemos cosas por separado. Cuando nosotros vemos un cuarto, vemos el cuarto completo. Cuando nosotros vemos un plato o una manzana o una carne, la vemos en general. Algo que se llama sazón visual, que es algo que nosotros los gastrónomos hacemos mucho. Es tener un plato vistoso para que el comensal inicie, aún antes de probar y oler, el concepto de alimentación o entiende el concepto de alimentación. El sazón auditivo, que también nosotros lo hacemos mucho, que es ese crunchies. Cuando nosotros estamos estudiando cocina, algo que siempre nos dicen es que hay que poner una parte que sea crujiente. Esa parte que es crujiente, haces ese sazón auditivo y la sazón memorial, que esa no depende directamente de quien cocina, depende de recuerdos y emociones. Más últimamente se ha pensado que los gastrónomos podemos tener acceso a ese sazón memorial si nosotros sabemos qué es lo que necesita el cliente. Esto pues podría ser dentro de nuestras casas. Aún en restaurantes pues sería complicado porque recuerden que entran 40, 50 comensales y eso complica un poquito más saber qué es lo que necesita cada uno. Este es un ejemplo clásico de Gestalt. Como ustedes se dan cuenta, hay un triángulo en medio de estos kiwis partidos. Pero si ustedes lo analizan, no existe tal triángulo. El triángulo lo estamos generando a través de una figura que está ya en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Eso quiere decir que el triángulo es inexistente. Esto es lo que llamamos Gestalt de una forma simple y sencilla. ¿Por qué tiene tanto éxito la comida fast food? Como ustedes se dan cuenta en esta imagen, tiene todo para tener éxito. Número 1, los colores. Número 2, las curvaturas para poderlos presentar. Número 3, esa idea de opulencia que tiene el ser humano conforme va avanzando su vida. Entre más grandes somos, queremos ser más opulentes y una de las relaciones es la opulencia alimentaria en relación a la opulencia social o económica. Otra, decididamente, es cómo nos los presentan. Ustedes vean las papas fritas. Las papas fritas están cortadas en bastones. Estos bastones son agradables a la vista. Pero no solo eso, inmediatamente nos lleva a ese sabor salado y crujiente. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Viendo esta imagen, ¿a poco a alguien no se le antoja una hamburguesa, una torta, aquí les decimos en México, un trago de esta bebida negra que no vamos a decir marcas? Este es un claro ejemplo de cómo manejar esta neurococina dentro de sus locales. Si ustedes se fijan, hay unas papas crujientes, un pepinillo ácido y una torta hamburguesa llena de grasa, asomando colores, asomando formas. El problema de esto es que nosotros como gastrónomos tenemos una responsabilidad muy importante hacia el comensal.
Y esto es lo que hemos estado haciendo desde hace muchos años, darle al comensal lo que quiere. Y esto es un alimento que no está balanceado, que tiene una cantidad de grasas muy importante, carbohidratos, proteínas, y que no aportan a la sanidad del comensal. Sin embargo, vemos la diferencia. Esto es lo que consideramos un plato sano. Una pechuga que está asada, blanca, sin color, con unos brócolis que están totalmente planos y un poco de arroz salvaje que tiene un color negro. Si nosotros regresamos al interior, yo les pregunto a nuestros amigos que están por Facebook, ¿cuál se comerían? Hay principios básicos de la neurococina. Estas son las ideas que tienen los comensales. Entre más caro sea el plato, más rico va a ser. No comer con mucha gente, porque si hay gran cantidad de gente dentro de la comida, el consumo es mayor. Las películas tristes son enemigas de las dietas. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros entramos en un estado de tristeza o depresión, lo primero que vamos a querer es dulce. Yo de una manera muy folclórica le digo el ciclo de la dona. Me siento mal, compro una dona y me empiezo a sentir bien. Se me acaba el azúcar, me vuelvo a sentir mal y vuelvo a comprar una dona. Y si ustedes se fijan, ese es el principio del consumo exagerado de carbohidratos que tenemos en esta modernidad. Ser el primero en pedir en un restaurante también causa ciertas situaciones en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros decidimos como primero, siempre queremos el plato del posterior. Entonces, aumenta nuestro consumo alimentario. Y saber que los ojos son el mejor paladar. Si ustedes se fijan, en esta foto, donde hay una serie de comensales, cada quien tiene su plato. Si ustedes lo pueden ver y analizar de una manera muy simple, se darán cuenta que hay platos más abundantes y hay platos menos abundantes. Y que generalmente esto tiene que ver con que el que tuvo el plato más abundante pidió después. La sociedad y el marketing. En este momento, en esta modernidad y globalización que tenemos en el mundo, han creado ciertos parámetros o ciertos paradigmas del consumo alimentario. Primero, eres lo que comes. Entonces, tenemos gente que consume muy pocas proteínas, que que no consume carbohidratos o que no consume lácteos. Muchos sin razón de salud. Generalmente tiene que ver con la necesidad del ser humano de pertenecer a algo. Y uno pertenece ¿a qué? A ciertos grupos sectarios que nos dan esa sensación de ser importantes. La otra es, comes lo que puedes. Y sí, podríamos hablar de la pobreza, que consumimos lo que tenemos a mano, pero también tiene que ver directamente con esta vida fast, rápida constantemente. El 95% de nuestra vida es trabajo. Entonces, se consume lo que se puede, lo que se tiene a la mano. Aquí en México, les voy a platicar una cosa. Es más, Farfán no me va a dejar mentir, que tenemos un desayuno que es como nacional para todos los que trabajamos un poco más, ¿no? Es una torta de tamal con un atole. Y le llamamos el guajocombo. ¿Por qué? Un tamal es un platillo que hacemos aquí en México hecho de harina, masa, chile y carne. Excelente platillo.
pero que lo metemos en un bolillo que es un pan, y luego nos tomamos un atole que está basado en carbohidratos. Generalmente no tiene leche y es de agua. Eso lo hacemos para llenarnos, no para alimentarnos. Eso nos ayuda a que en un momento dado no podamos o se nos inhiba la situación de hambre durante muchas horas. Eso no está bien. Y en muchos países hacemos lo mismo. En Salvador las pupusas, ¿no? En algunos otros países, pues cosas industrializadas como pastelillos de las tiendas, refrescos azucarados, que nos van a permitir que el cerebro no nos pida alimento. Pensar que comer o consumir solamente es una necesidad de tipo biológico. En realidad no. Comer es mucho más como lo hemos estado viendo. Comer tiene que ver con nuestro entorno, historia de vida, situación psicosocial. Hay que recordar que los colores son un estimulante. Por eso, todos los comerciales que nosotros vemos de comida, en la televisión, en nuestra vida común, en el Facebook, en las redes sociales, todos están llenos de colores. ¿Para qué? Para invitarte a un sobreconsumo. También tenemos esta idea errónea de que la sal, la grasa y el dulce es negativo para la alimentación. Y en realidad no es cierto. En realidad es necesario. El problema es el equilibrio. Tenemos la idea que la obesidad es un resultado de la modernidad. Y la obesidad tiene que ver con una cosa que se llama conducta ingestiva del ser humano. Y esta conducta ingestiva tiene que ver con muchas más cosas que solamente lo que nos metemos a la boca. Nuestra genética, ajá, influye mucho. Las enfermedades, ajá, y por supuesto, también la propia modernidad. Y la siguiente es que los aditivos es un paso a las enfermedades crónico-degenerativas y eso tampoco tiene mucho de razón. Durante muchos años se han usado algunos aditivos. Sabemos que algunos son bastante negativos, pero otros nos ayudan a preservar los alimentos y eso nos permite tener por más tiempo frescos estos alimentos que podemos consumir. Bueno, pues aquí vemos una de las clásicas ejemplos del marketing alimentario. En la parte de arriba vemos un pollo frito, empanado, ajá, con un dorado muy bello y por la parte de abajo tiene una lechuga. Esto nos da idea de que aunque el pollo esté empanado, aunque haya pasado por una fritura, aunque tenga muchos carbohidratos, el hecho de comer lechuga hace que se compense en el cuerpo eso. Y eso no es cierto. Y tenemos la otra imagen que es de una hamburguesería que está por todo el mundo y que vemos que explota esa idea de opulencia. Si mi hamburguesa es más grande, yo estoy en mejor situación económica y por lo tanto soy más. Hasta las propias ensaladas que ofrecen, si ustedes se fijan, están desequilibradas. Un pollo empanado, con una serie de verduras que pueden o no estar con un aliño y que generalmente se acompañan de unas papas fritas o algo por el estilo. Fíjese que muchas personas piensan que comer esto ya es comer sano y en realidad está muy lejos de ello. Quiero proponerles algo que hemos estado impulsando mucho desde el colegio. El gastrónomo y su responsabilidad. Nosotros no solamente tenemos responsabilidad de cocinar, de hacer rico, de comer, o en un momento dado de fusionar o preservar algunos de los platillos tradicionales de nuestro país. El gastrónomo es un coadyuvante de la salud del comensal. Eso quiere decir que somos responsables
de que ese plato que va a salir de nuestras cocinas sea lo más equilibrado posible, pero que también tenga esa situación sensorial de la que estamos hablando. Esa es la manera en la que lo podemos incluir dentro de nuestros restaurantes. Quitarnos la idea de que le doy al comensal lo que quiere y el comensal es responsable de su propio consumo. En realidad sí, pero nosotros somos coadyuvantes de ello. El comensal le va a dar lo que se vea bien, va a comer lo que se vea bien, no lo que no se vea bien. Y el gastrónomo, como y su impacto a esta sociedad, tenemos un impacto importante. Por principio de cuentas económico. Dentro del Producto Interno Bruto de cada país, la parte del turismo al menos tiene un porcentaje entre 35 y 40%. Eso quiere decir que somos mucho más importantes de lo que muchas veces creemos. Asimismo, somos importantes en la salud del país. Somos coadyuvantes en esa salud. Si ustedes se fijan, aquí en México tenemos un problema de obesidad muy importante infantil. Es más, el año pasado fuimos el primer lugar en obesidad. Y mucha gente dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Empezamos a hacer restricciones desde el punto de vista político de azúcares, dulces, poner impuestos cada vez más altos y no se ha dejado de consumir estos productos. No se trata de dejarlos de consumir, pero tampoco se trata de incentivarlos desde este punto de vista económico, porque entre más impuesto tiene, entre más se negativiza su consumo, el marketing va un paso adelante y entonces cada vez nos orillan más a este consumo. También tendríamos que pensar que nosotros tenemos una responsabilidad como educadores, educadores de consumo sin presión. Este nuevo concepto de educar sin presión es una de las áreas más importantes que debería de estar abordando el gastrónomo. No enseñamos a comer, no enseñamos cómo se come, sino a través de nuestros platos y de este arte culinario que es tan bello, tenemos que enseñar al comensal que lo rico no tiene que ver con consumos elevados de azúcar o de carbohidratos, sino nuestros platos cada vez deben de estar más equilibrados para poder impactar en ese comensal. Tampoco se trata de ensaladas. ¿Quién de nosotros no ha servido un filete con una porción de puré de papa y gravy? Hay que ponernos a analizar si verdaderamente sea un plato que es tan equilibrado. Ese pedazo de carne podría haber sido acompañado con algunas verduras salteadas y yo les apuesto que sus comensales iban a agradecerlo, sobre todo si esas verduras tienen esa situación visual, ese crunchies y ese sazones de los que estábamos hablando hace un momento. El impacto que tiene en este momento la neurococina es muy, muy importante en todo el mundo. Por eso, las grandes cadenas alimentarias de fast food, están teniendo tanto éxito y cada vez se está relegando más el hecho de la comida tradicional de cada país que tiene mucho, mucho de equilibrio. El trabajo de nosotros es incentivar el consumo de esto. Y esto no solamente activa el área gastronómica y restaurantera, también va a activar el área del consumo local, va a activar el área económica de nuestro país y esto decididamente va a terminar impactando en un momento en que tenga más seguridad alimentaria y por supuesto también que haya y disminuya el hambre en el mundo. Muchas, muchas gracias.
Eh, yo sé que este tema es muy difícil, mi querido Mauricio, es muy amplio, Uf, habría que conocer muchas cosas, pero bueno, traté de darles un entorno lo más global posible para que pudiesen entender cómo es que estamos impulsando este concepto. de verdad, doctor, que me dejó con necesidad de escucharlo más y ver este conocimiento que tiene. Desconocía muchas cosas, pero genial, genial. Muchísimas gracias. Y quiero darles paso a dos preguntas que hay aquí en el Facebook para usted. Y la primera es, si la nueva gastronomía de verdad no sirve, ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, eh, es una, este, una pregunta difícil. Te voy a decir por qué. Porque es una pregunta difícil, es una pregunta difícil porque el ser humano está acostumbrado a ciertas situaciones de consumo alimentario. Sobre todo esta nueva generación, Mauricio. Yo les platicaba que cuando yo era chico, pensar en ir a festejar mi cumpleaños a McDonald's, ¿no? Era imposible, no existía eso, o sea, no había cómo se pensara. Sin embargo, ahora el 90% de las fiestas infantiles son en estos lugares. ¿Funciona? Claro que sí funciona porque aquí en México han tenido un montón de cadenas que se montan de esta neurococina para tener éxito. Entre ellas, por ejemplo, existe una que se llama Naturalmente, donde te venden ensaladas y tú podrías decir, ¿de veras? O sea, ¿alguien compra ensaladas? Hay filas completas para organizar su ensalada. Otras, los jugos que son revitalizantes, también las juguerías están llenas. Sin embargo, yo creo que el gremio tendría que estarse metiendo más en esto, metiéndose fuerte en esto. Además de que este reentendimiento de la gastronomía por cada uno de los países y este regreso a las raíces de la gastronomía tradicional también nos ha ayudado mucho. Y si tú analizas un plato icónico de tu país, te vas a dar cuenta que está bien equilibrado. Porque Latinoamérica no era gordo, ¿eh? Hasta después que entra esta modernidad, empezamos a tener problemas de obesidad. O sea, Muy cierto. Pero mira que yo creo que desde las escuelas, formación primaria de esos niños, poderles enseñar a que conozcan el producto, que lo vean en su naturaleza, qué es, porque digamos uno quisiera ver pimentones perfectos, de buen color, pues, para que esa agricultura que aún queda por ahí rezagada, solo vemos productos muy atractivos visualmente. Entonces, poder empezar a trabajar con los colegios, que todos aprendamos a conocer el producto y que la nueva formación de esos cocineros se apropien de recetas que de verdad sean saludables y también nutritivas. sí, Entonces, se apropien de los conceptos. Porque eso es lo primero, que se tienen que apropiar de los conceptos. Te doy un dato, fíjate. Yo le decía a un grupo donde fui a dar una plática, que me invitaron a dar una plática, les decía, ¿a qué sabe la mermelada de fresa? Y todos me contestaban, a fresa. Y les digo, ¿ustedes la han probado? Sí. Y les digo, ¿cómo van a probar la fresa si el 93% de las mermeladas que nos venden en el mercado no son de fresa, son con sabor fresa? con sabor. Entonces, ¿a qué sabe el chocolate si las bebidas que consumimos son bebidas con sabor a chocolate? ¿A qué sabe la vainilla si son vainillillas? Entonces, son cosas que de veras nosotros damos por hecho. Digo, las mermeladas de fresa, las grandes marcas las hacen de tejocote, porque es más barato, es más rápido, ¿no?
Entonces, sí habría que enseñarles a estos nuevos cocineros que hay conceptos de los que te deben de apropiar. Pero el primer concepto del que se deben de apropiar es esa situación de adicionarse a su propio país, de conocer su propia cultura, de conocer su propia gastronomía y de enamorarse de ella. Sí, yo creo que aquí también hay este cocinero que debe ser más integral y lograr tener una responsabilidad social en que ese menú que ofrece logre tener un equilibrio nutricional, ¿sí? Puesto que tú ahí nos mostraba que hay como ciertas fachadas para ver que es equilibrado, pero si uno lograra hacer un curso, lograra indagar muy bien cómo lograr de verdad que tengan nutrientes sanos para el ser humano, porque no se trata, como dices, de comer por comer, como lo dijiste, hay que entender y apreciar que ese trabajo que hace el cocinero que le da una transformación a un producto y logre darlo un poco más atractivo al comensal. Entonces, digamos que con todo lo que tú nos has hablado, ¿cómo crees que se puede aplicar en el tema de catering? ¿Cuál podría ser ese mensaje para estos cocineros en donde puedan ver una opción? Por ejemplo, el catering es una de las situaciones más comunes para los gastrónomos. Es más, yo creo que todos empezamos a trabajar en un catering. Bueno, al menos aquí en México empezamos a trabajar en un catering. Pero hay un desequilibrio enfermo en esos caterings, ¿no? Nos piden, por ejemplo, aquí es muy común las taquizas. Tú nada más imagínate, los guisados que les ofrecemos son chicharrón en chile verde, mole de pollo, algunos chiles rellenos totalmente con huevo. Les ofrecemos huevo con algún otro chile, les ofrecemos algo de longaniza con algunas papas y cero verdura. Absolutamente nada de verdura. Les ponemos 10 kilos de tortillas y les decimos, órale, ponle frijoles, ponle arroz, ponle... Y dices, oye, ¿qué pasa? Podemos ofrecerles algunas otras cosas. En el diseño del menú, el comensal se va a enamorar del diseño del menú. Entonces, necesitas empezar a pensar en esa arquitectura de menú. ¿Cómo es que vas a equilibrar ese pequeño catering de desayuno, de comida, de cena, para que ese comensal, independientemente del consumo que tenga, pues sea lo más equilibrado posible? Entonces, no lo puedo dar algo lleno de carbohidratos. Eso es lo que hacemos, pero eso es lo que no deberíamos de hacer, ¿no? Y tú dices, generalmente lo que dicen los gastrónomos es que no me lo compran. No, es que no se lo vendes. Uh-huh. Muy cierto. Tú ves las ensaladas en cualquier buffet y están tristes, se ven tristes. Ni siquiera te dan ganas de acercarte. Esas ensaladas de frutas mal cortadas, esas ensaladas de lechugas mal cortadas, ¿no? Y ves unos pancakes o unos hotcakes redonditos, perfectamente hechos, con un color dorado hermoso. Pues digo, ¿a dónde voy a ir, no? ¿A dónde va a ir mi visión? Con un olor maravilloso, ¿no? Las ensaladas hay que ponerles olor, hay que ponerles aliños, hay que ponerles aceites, hay que mejorar ese proceso. ¿Para qué? Para que el comensal voltee a verlo. Su primera imagen sea esa. ¿Hasta cómo lo acomodamos? Acomodamos primero el consumo de carbohidratos y después frutas. No, al revés. Todo esto tiene que ver con que uno empiece a generar nuevas arquitecturas, nuevas formas de pensar, pero que empecemos desde nosotros, desde el profesional de la cocina. El comensal nunca te va a pedir que le hagas algo así. Pero, por ejemplo, si le vas a dar un pastel, dale un pastel de zanahoria. Y te lo apuesto que te lo van a comprar. No le hagas un pastel de triple chocolate con 20,000 gramos de azúcar, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde está el buen manejo del producto, porque no por ser saludable tenga que eliminar yo azúcares, grasas,
carbohidratos no, es poderlos poner en su medida justa, ¿sí? Porque pues de todas maneras el cuerpo los necesita, porque ahora con la tendencia de tanto gimnasio y de una, digamos, una alimentación mucho más sana, podemos lograr saber comunicar, ¿sí? Porque no solo aquellos que tomaron la decisión de entrar a pensar en su cuerpo, sino ellos que, los demás que están por ahí todavía indecisos, es saberles transmitir a través de un buen marketing, ¿sí? Y ahí vamos logrando crecer poco a poco en que haya un consumo más sostenible y atractivo. Y además de que esto va de la mano con la sustentabilidad, mi querido Mauricio, porque en el momento que empezamos a cocinar cosas de la región, empezamos a consumir cosas de la región. Y entonces también activas a estos productores que están ávidos de darte sus productos, ¿no? Y no pensamos en traer el chocolate de Suiza, no, tenemos mucho en cada país, como para poder tener algo muy claro y hacer menús muy, muy buenos y sanos. Sí. Doc, digamos que uno ve que la gastronomía empiezan a sumarse en muchas ciencias, ¿no? Antropología, sociología, y bueno, ahora en que tú siendo un doctor involucre todo este tema de la neurología, eh, es súper interesante. Creo que la cocina, los cocineros tienen un mundo inmenso para explorar y poder de así no solamente ejercer una profesión a estar en los sartenes, sino poder indagar, investigar y teniendo esas herramientas y teniendo estos espacios que se está brindando el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, de poder dar un paso más allá. Y súper valioso todo lo que tú has investigado y pues aportado a la gastronomía, ¿no? Esa fusión de doctor y cocinero ejemplar. Sí, abrirles también el panorama y decirles que es necesario, hay una necesidad de profesionales en ciertas áreas, como por ejemplo en la gastronomía de los hospitales. Urgen, urgen gastrónomos que se dediquen a eso, que investiguen bien y que con la mano de una nutrióloga hagan platos maravillosos. Se ha comprobado, déjame decirte, Mauricio, que se ha comprobado que una persona que esté en el hospital, si el alimento es bueno, el tiempo de estancia dentro del hospital es menor. Entonces, imagínate el ahorro económico que es para un hospital que un enfermo mejore rápido. Desde la prevención. Imagínate si nosotros empezamos a trabajar sobre eso y el impacto que tenemos como gastrónomos, vamos a empezar a disminuir los problemas que ahorita nos están aquejando socialmente, de veras. Tenemos un problema en el mundo, no aquí en México, no en Latinoamérica, en el mundo de enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, y que están impactando de una manera bien importante en el Producto Interno Bruto de cada país. Sí, yo creo que, mira, yo te comparto una experiencia. Aquí en casa estamos aprendiendo cada vez a usar menos la sal. Y cuando se tiene la sal, es sal marina o sal gruesa, pero es un tema de educación, de uno ir preparando el paladar, de ir mermándole hasta llegar a un punto en donde cuando uno va a un hospital, como tú lo acabas de decir, y ve que ofrecen un menú como que le falta sabor, es porque nuestras papilas gustativas ya están alteradas y poder lograr llevarlas a un nivel que uno le encuentre gusto a toda preparación, ¿sí? No es necesario tener que reforzar el sal cuando ya la tiene, o azúcar. Es un tema, un instinto en donde uno ve el salero, y por eso acá en Colombia, pues, te quiero compartir, está prohibido colocar saleros en las mesas, ¿sí? La gente debe aprender a consumir el alimento con esa sal que ya viene. Y así yo veo que ese cocinero que está trabajando en las clínicas lo hace bastante especial porque lograr ajustar los menús según la condición clínica de cada persona o de cada es especial, ¿no? Entonces,
Veo que tenemos aquí un mundo inmenso por explorar, por seguir indagando sobre la neurogastronomía. Tenemos que volver a hacer otra ponencia y de toda una mañana para que usted nos deje todos esos conocimientos. Sí, esto es grandísimo. Bueno, por principio de cuenta, le agradezco mucho al Consejo Profesional Gastronómico que nos den estos espacios. Les agradezco a todos los que estuvieron en Facebook y todos los que los van a ver, yo creo que replicado, y decirles que aquí, en el Colegio Profesional Gastronómico de México, estamos para servirles. Nuestra Muchísimo. situación es servirles. Ajá. Muchísimas gracias a ti y a tu amigo licenciado Raimundo Farfán Aguirre, ¿sí? Por acompañarnos. México presente en este 10º Congreso, perdón, Cumbre Gastronómica y de Seguridad Alimentaria de las Américas. Seguimos, por favor, estén conectados, que viene ahora, el país invitado es El Salvador, ¿sí? Con un chef muy prestigioso. Asael, un abrazo desde Colombia, te esperamos y estemos todo el día conectados. Farfán, un placer, muchas gracias.